Hoy comenzamos un nuevo recorrido espiritual con Proverbios 22, un capítulo cargado de enseñanzas prácticas, profundas y eternas que nos guían en la vida diaria. Este libro de sabiduría divina nos muestra cómo debemos caminar en justicia, humildad y temor de Dios para experimentar una vida plena. En este primer bloque vamos a detenernos y reflexionar con calma sobre algunos de los versículos iniciales, aquellos que nos hablan sobre el valor de un buen nombre, la importancia de la humildad y la enseñanza de los hijos en el camino del Señor. El capítulo abre con una verdad que muchas veces olvidamos en el mundo moderno. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Qué poderoso recordatorio para nuestras vidas. En una sociedad donde parece que el valor de una persona se mide por sus posesiones, su éxito material o el brillo de su apariencia, la palabra de Dios nos enseña que lo que realmente importa es nuestra integridad, nuestra reputación y lo que dejamos sembrado en el corazón de los demás. Un buen nombre no se compra, se construye con fidelidad, con palabras sinceras, con acciones rectas y con un carácter moldeado por Dios. Pensemos en lo que esto significa. Puedes tener riquezas, reconocimiento, poder o títulos, pero si las personas no pueden confiar en tu palabra, si tu carácter está marcado por la deshonestidad o el egoísmo, todo eso pierde valor. En cambio, aquel que vive con rectitud y que refleja en su vida los valores del reino de Dios, posee algo más precioso que cualquier tesoro: la confianza y el respeto que vienen de un corazón íntegro. Luego, el texto nos recuerda en el versículo 4: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí hay una promesa clara, pero también un principio fundamental. La verdadera prosperidad no se alcanza con orgullo ni autosuficiencia, sino con humildad y reverencia a Dios. El mundo puede decirnos que debemos luchar, imponernos, buscar la gloria personal y competir constantemente. Pero la sabiduría bíblica nos enseña un camino diferente: humillarnos delante del Señor, reconocer nuestra dependencia de Él y vivir en obediencia. Es allí donde la bendición fluye, porque la riqueza verdadera no siempre es dinero, sino paz, alegría, esperanza, salud, amor y propósito en la vida. Un versículo central que no podemos pasar por alto es el famoso Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué mensaje más actual y urgente para nuestra generación? La formación espiritual, moral y emocional de los hijos es una de las responsabilidades más grandes que Dios entrega a los padres. No se trata solo de enseñar con palabras, sino con ejemplo, con paciencia, con amor y con disciplina guiada por sabiduría. Lo que sembramos en la niñez permanece en el corazón de una persona, incluso en la adultez, como semillas que tarde o temprano florecen. Quizás algunos de ustedes escuchen este versículo con dolor, porque recuerdan a hijos, familiares o amigos que se han apartado de los caminos de Dios. Pero no pierdas la esperanza. La semilla sembrada nunca muere. Puede que tarde en brotar, puede que esté oculta bajo tierra por un tiempo, pero Dios tiene poder para hacerla germinar en el momento preciso. Sigue orando, sigue creyendo, y confía en que el Señor traerá de vuelta a los que se han apartado. Querido hermano, querida hermana, el inicio de Proverbios 22 es un llamado a reflexionar sobre lo que verdaderamente vale la pena. ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Un buen nombre delante de Dios y de las personas? ¿O riquezas que se desvanecen? ¿Estás caminando en humildad o en orgullo? ¿Estás sembrando en la vida de tus hijos y de los que te rodean el camino de Dios? ¿O simplemente dejándolos sin dirección espiritual? Estas preguntas no son para condenarnos, sino para despertarnos y llevarnos a un camino más alto, el camino de la sabiduría divina. Si este mensaje toca tu corazón, quiero invitarte a que no te quedes solo como oyente, sino que participes activamente. Déjame en los comentarios cuál de estos versículos ha resonado contigo y cómo piensas aplicarlo en tu vida. Comparte este video con alguien que necesite ser recordado del valor de la humildad y del poder de sembrar en las nuevas generaciones. Y sobre todo, quédate con nosotros hasta el final, porque juntos vamos a orar para que Dios nos ayude a vivir conforme a esta palabra y nos dé fuerzas para instruir,
amar y ser ejemplo en todo momento. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, y esta reflexión es solo el comienzo. Continuando con nuestra profunda meditación en Proverbios 22. Pasamos ahora a un bloque central que nos habla de la justicia, de la compasión hacia los pobres, de la necesidad de alejarnos de la violencia y de los caminos del necio. Este capítulo no solo ofrece principios morales, sino también advertencias claras sobre las consecuencias de nuestras decisiones. La palabra de Dios nunca es indiferente ante la injusticia, y en cada versículo vemos cómo el Señor establece una línea clara entre lo que agrada a su corazón y lo que le desagrada profundamente. En el versículo 2 leemos: El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. ¡Qué afirmación tan poderosa y necesaria! En un mundo marcado por la desigualdad, por las divisiones sociales y económicas, este versículo nos recuerda que todos tenemos el mismo origen. Fuimos creados por el mismo Dios. Las diferencias de recursos, estatus o posición no determinan nuestro valor ante el Creador, porque para Él todos somos iguales. Este mensaje nos llama a la humildad, a la compasión y a evitar la arrogancia de mirar por encima del hombro a quienes tienen menos que nosotros. Más adelante, en el versículo 9, encontramos otra joya de sabiduría. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Aquí la Escritura nos enseña que la verdadera bendición no está en acumular, sino en compartir. Un corazón generoso refleja el corazón de Dios, y quien es compasivo con el necesitado recibe la bendición del cielo. En este sentido, la generosidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición del corazón. No se trata solo de dar lo que sobra, sino de abrir las manos con amor, confiando en que el Señor proveerá lo necesario. El contraste aparece con fuerza en los versículos que nos advierten sobre los necios y los violentos. Echa fuera al escarnecedor, y cesará la contienda, y cesarán pleitos y afrenta. Versículo 10. Este pasaje nos recuerda que hay personas cuya presencia alimenta constantemente la división, el conflicto y el dolor. No porque Dios no los ame, sino porque ellos mismos han escogido endurecer su corazón y caminar en burla y desprecio hacia la sabiduría. El llamado para nosotros es claro: alejarnos de esos caminos, no imitar esas actitudes y ser agentes de paz en lugar de contienda. El versículo 13 nos muestra otro tipo de advertencia, esta vez dirigida contra la pereza. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Aquí la Escritura expone cómo la pereza siempre encuentra excusas para no actuar. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, hemos postergado decisiones importantes, tareas necesarias o incluso compromisos espirituales bajo pretextos aparentemente válidos? Pero el resultado de esa actitud es estancamiento, pérdida de oportunidades y alejamiento del propósito de Dios. Este proverbio nos empuja a levantarnos, a actuar y a no dejar que el miedo o la comodidad nos paralicen. Uno de los aspectos más fuertes de este capítulo aparece en la advertencia contra la opresión hacia los pobres. El versículo 22 declara: No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Esta exhortación es clara y directa. Dios no tolera la injusticia ni la explotación. De hecho, en el versículo siguiente añade: Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará la vida a los que los despojan. No hay lugar para la indiferencia ni para la justificación de quienes se aprovechan de la debilidad de otros. El Señor mismo se convierte en defensor del oprimido, y quienes se levantan contra ellos tendrán que rendir cuentas ante su justicia. Queridos hermanos, este bloque nos coloca frente a un espejo espiritual. Nos pregunta: ¿vivimos con humildad, reconociendo que todos fuimos creados por Dios? ¿Practicamos la generosidad, compartiendo lo que tenemos con quienes más lo necesitan? ¿Nos alejamos de la burla, de la violencia y de la pereza que destruye vidas? ¿Estamos defendiendo la causa del necesitado o cerramos los ojos ante la injusticia? Reflexionemos profundamente en esto. Lo que Dios espera de nosotros no es religiosidad vacía, sino una vida de integridad y compasión. Él se complace en un corazón justo, en un espíritu generoso y en una conducta recta. No se trata de perfección, sino de disposición sincera para caminar en sus caminos. Si esta palabra te habla hoy, te invito a dejar un comentario escribiendo:
Quiero vivir con justicia y generosidad. Al hacerlo, no solo declaras tu decisión delante de Dios, sino que también animas a otros hermanos que leen y participan en esta comunidad. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta reflexión con alguien que necesite escuchar que Dios bendice al generoso y defiende al humilde. No te apartes todavía, porque en el próximo bloque veremos cómo este capítulo nos enseña a elegir bien nuestras amistades y a vivir con prudencia, recordándonos que lo que sembramos en nuestra vida es lo que recogeremos al final. En este tercer bloque de nuestra reflexión sobre Proverbios 22, entramos en un terreno aún más práctico: la prudencia, la elección de las amistades y la ley inquebrantable de la siembra y la cosecha. Estos temas son vitales porque impactan directamente en nuestra vida diaria y en el rumbo de nuestro destino espiritual. La sabiduría no se queda en lo teórico, sino que nos muestra cómo caminar con cuidado en medio de un mundo lleno de tentaciones, caminos engañosos y personas que pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. El versículo 3 nos ofrece una enseñanza breve pero profunda. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este proverbio nos habla de la prudencia, de esa capacidad de discernir los tiempos, de leer las señales y de actuar con sabiduría. El prudente no es el que vive con miedo, sino el que sabe reconocer el peligro y tomar decisiones responsables para evitarlo. En contraste, el necio avanza sin medir consecuencias, como si nada pudiera afectarle, y al final paga las consecuencias de su imprudencia. Pensemos en cuántas veces hemos estado frente a situaciones donde nuestro corazón nos advirtió, donde el Espíritu Santo nos dio señales claras de que debíamos detenernos, cambiar de camino o evitar una decisión apresurada. Y sin embargo, muchas veces hemos ignorado esas advertencias, avanzando por terquedad o por aparente valentía, solo para terminar heridos o arrepentidos. Este versículo nos llama a detenernos, a escuchar la voz de Dios y a actuar con sabiduría en cada paso. Otro punto central que aparece en este capítulo está relacionado con las amistades. En el versículo 24 leemos: No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Aquí encontramos un principio poderoso. Las compañías moldean nuestro carácter. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que compartimos diariamente con otros, poco a poco se va impregnando en nuestra vida. Por eso la Escritura nos advierte con amor: evita el camino del iracundo, del violento, del que vive dominado por su ira. Porque si permaneces demasiado cerca, terminarás imitándolo, adoptando sus patrones y cargando con sus cadenas. Este consejo es tan actual hoy como lo fue hace miles de años. Vivimos rodeados de voces que nos invitan a la ira, a la división, a la violencia verbal o incluso física. Basta con ver lo que ocurre en redes sociales, en discusiones que parecen interminables y donde la paciencia se pierde con facilidad. Dios nos recuerda que debemos escoger bien a quién escuchamos y con quién caminamos, porque esas elecciones marcarán el rumbo de nuestra vida. El capítulo también resalta el principio de la siembra y la cosecha. El versículo 8 nos dice: El que sembró iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Este principio es universal y espiritual. Lo que sembramos en nuestras acciones, pensamientos y palabras, eso mismo recogeremos. Si sembramos bondad, amor, justicia y misericordia, veremos frutos de paz y bendición. Pero si sembramos engaño, egoísmo, violencia o pecado, inevitablemente recogeremos dolor, vacío y consecuencias difíciles. Aquí hay una invitación a revisar nuestra propia siembra. ¿Qué estamos plantando cada día en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra vida espiritual? Tal vez no vemos los frutos aún, pero no olvidemos que la siembra siempre produce cosecha. Y la buena noticia es que, si hasta ahora hemos sembrado mal, podemos decidir hoy cambiar nuestra semilla. En Cristo siempre hay oportunidad de empezar de nuevo, de sembrar fe en lugar de miedo, amor en lugar de odio, verdad en lugar de engaño, justicia en lugar de maldad. Queridos hermanos, este bloque nos muestra que la vida no es azar ni casualidad, sino una consecuencia de las decisiones que tomamos. Dios nos ha dado la capacidad de elegir,
Y en esa elección diaria está nuestra bendición o nuestra ruina. La prudencia, la elección de buenas compañías y la siembra consciente de lo que queremos cosechar son llaves espirituales que pueden transformar nuestra vida entera. Si esta enseñanza toca tu corazón, te animo a escribir en los comentarios: quiero sembrar con sabiduría y prudencia. De esa manera estarás declarando tu compromiso delante de Dios y fortaleciendo tu fe junto con esta comunidad. No olvides suscribirte, compartir este mensaje y mantenerte hasta el final, porque juntos vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a sembrar siempre en su voluntad. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque entraremos en un cierre lleno de esperanza, donde veremos cómo el Señor recompensa a quienes caminan en integridad y confían en su palabra, preparando nuestro corazón para la oración final de la noche. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre Proverbios 22. Y lo hacemos con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Este capítulo nos ha recordado el valor eterno de un buen nombre, la importancia de vivir con humildad y reverencia a Dios, el poder de instruir a nuestros hijos en el camino correcto, la necesidad de practicar la justicia y la compasión hacia los pobres, la prudencia para evitar el mal y la sabiduría de elegir bien nuestras compañías. Cada versículo ha sido como una lámpara que alumbra nuestro camino en medio de la oscuridad del mundo. Nos ha enseñado que las riquezas y los honores verdaderos no provienen del orgullo ni del esfuerzo humano, sino de la humildad y del temor del Señor. Nos ha mostrado que un corazón generoso es un corazón bendecido, y que quienes siembran en justicia cosecharán paz y vida abundante. También nos ha advertido que las decisiones que tomamos hoy marcarán el rumbo de nuestro mañana, y que lo que sembramos inevitablemente dará fruto. Mientras cerramos esta meditación nocturna, pensemos en cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida diaria. Tal vez sea momento de perdonar, de mostrar más compasión, de sembrar palabras de amor en lugar de críticas, de enseñar con paciencia a los más pequeños y de alejarnos de amistades o caminos que nos apartan de la paz de Dios. La sabiduría no es un ideal lejano. Está a nuestro alcance cada vez que decidimos obedecer la voz del Señor. Esta noche, antes de descansar, entreguemos nuestras preocupaciones, nuestras cargas y nuestras luchas en las manos de nuestro Creador. Confiemos en que Él está con nosotros, que nos guarda y nos guía. Dejemos que estas palabras de Proverbios 22 reposen en lo más profundo de nuestro corazón y que, al cerrar los ojos, tengamos la certeza de que estamos siendo moldeados por el Espíritu Santo para vivir una vida más plena, justa y llena de propósito. Querido hermano, querida hermana, recuerda que no caminas solo. Esta comunidad está aquí para apoyarte. Y lo más importante, Dios mismo está contigo, aún en el silencio de la noche. No olvides escribir en los comentarios una palabra de fe, suscribirte y compartir este mensaje para que otros también puedan recibir la bendición de meditar en la palabra de Dios antes de dormir. Descansa en paz, confiando en que el Señor endereza tus pasos y sostiene tu vida. Y no te pierdas nuestra próxima meditación nocturna, donde profundizaremos en Proverbios 23, descubriendo nuevas perlas de sabiduría que llenarán tu alma de luz y dirección divina. Amén.